Dios le bendiga, hermano. En esta hermosa y bendecida mañana el Espíritu Santo te saluda. Meditaremos en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Y entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. En el 43, entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? ¿No será así? Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Amén y amén. Gloriosa la palabra del Señor en esta hermosa y bendecida mañana, amado hermano, en la cual reflexionaremos las decisiones equivocadas de un rey, o las decisiones equivocadas de un pastor. Muchas veces nosotros como pastores tomamos decisiones que no son muy acertadas, o no están conforme a la palabra o el deseo de nuestro Padre Celestial. Por eso que todo pastor debe de dirigirse por el Espíritu Santo, respaldado por la palabra del Señor. Óigase bien, tenemos que dirigirnos por el Espíritu Santo, respaldado por la palabra del Señor. Porque la palabra también, ¿verdad? Como tiene doble filo, dice ya la palabra del Señor en 1 de Corintios, si no me equivoco, de que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. O sea que si nosotros nos dirigimos solamente por la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces la letra mata, pero el Espíritu vivifica, porque el Espíritu es el mismo Dios y Él conoce la palabra del Señor. Entonces Él conoce las intenciones y los pensamientos de cada uno de nosotros. En este caso, ¿verdad? Saúl, tomando su autoridad como pastor, él, ¿verdad?, declaró una maldición sobre el pueblo de Israel. Y esto, ¿verdad?, le estaba tocando, ¿verdad?, le estaba costando la pérdida y el desfallecimiento del pueblo de Dios, de los guerreros. Cuando nosotros como pastores tomamos, ¿verdad?, decisiones equivocadas o hacemos juramentos equivocados, entonces desfallecemos, ¿verdad?, el poder de Dios en el pueblo. Y el pueblo, pues, ¿verdad?, es temeroso. Por eso que Jesús dijo que no juraremos ni por el cielo ni por la tierra, ¿verdad?, ni por nada, porque verdaderamente nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Dice así: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Oiga, ¿cómo vas a ir a una guerra, verdad, hablándolo materialmente, con el pueblo sin comer? Si en la guerra pues estás en constante, verdad, ejercicio, verdad, físico, y necesitas el alimento para que estés, verdad, fuerte. Cuando uno está en ayuno, pues, verdad, quiere decir de que hay una debilidad dentro de una debilidad en el cuerpo. Y así es presa fácil para cualquier, verdad, enemigo. Hablándolo literalmente, materialmente, en la guerra humana.
Entonces Saúl había hecho este juramento. Primero no debía de ser juramento, luego maldijo. Y Dios no nos trae, no nos ha puesto para maldecir. Porque acordémonos la promesa que le dijo el Señor, ¿verdad? A Abraham le dijo, ¿verdad? Que al que bendijeres, yo lo voy a bendecir. Y al que maldijeres, también lo voy a maldecir. Entonces, por eso que nosotros no podemos maldecir a nadie, porque si nosotros maldecimos, aún como pastores o como reyes, ¿verdad? Entonces esa palabra la hace efectiva el Dios Todopoderoso. Tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a hablar, cómo vamos a decir las cosas. Dios no te ha puesto para maldecir, amado hermano. Dios te puso para bendecir. El mismo Señor nos ha enseñado, dice que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y dejemos que la venganza sea de nuestro Padre Celestial para que Él pueda vencer, ¿verdad?, la batalla, las guerras que nosotros estemos librando con los enemigos. Acordémonos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Saúl en aquel entonces, ¿verdad?, la lucha era contra corporal, ¿verdad? Pero aún así, Dios no nos había puesto a maldecir. Y Él estaba maldiciendo a su pueblo, al mismo pueblo de Él. ¡Qué tremendo! Son las decisiones de los pastores o de los reyes, ¿verdad?, que quieren imponer leyes que van en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? No, más que todo que van en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque en la palabra está que dice que al que bendijeres vas a bendecir, va a bendecir Dios, y al que maldijeres lo vas a maldecir. Entonces, oiga lo que hizo aquí Saúl en esta palabra. Dice que le dijo, ¿verdad? Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. O sea, oiga, dos cosas. Y primeramente había juramentado, lo cual el Señor no quiere que juramentemos por nada. Luego, ¿verdad?, había puesto obligado un ayuno, ¿verdad?, a las personas, cuando esto no es una obligación. Esto es verdaderamente algo que se ha renacido de una limpia conciencia hacia Dios. Tú ni yo no podemos obligar a nadie a llevar una carga. Por eso que Cristo le reclamó a los fariseos, porque les decía que ellos les ponían carga a los judíos, pero ellos no llevaban las cargas. O sea, muchos los ponían a hacer ayuno, ellos nunca ayunaban. Ellos les ponían a hacer oraciones y ellos no oraban. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad?, obligar a nadie. Saúl estaba obligando y maldiciendo, juramentando al pueblo. Mire qué tremendo. Y el pueblo dice que estaba, ¿verdad?, en apuro, y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Imagínate tú que, gloria a Jesús, ¿verdad?, llegues a un bosque donde fluye miel. Me imagino que había un montón de panales de miel en el bosque, pues, ¿verdad? Y tanta era la abundancia de la miel que caía hasta la tierra. Mire qué lindo, qué lindo. Y aquel pueblo, ¿verdad?, con hambre. Y no podía, ¿verdad?, no podía, ¿cómo se llama?, probar de esa miel, y teniendo hambre, porque temían el juramento que Saúl había hecho, ¿verdad?, por Dios al pueblo. Y como en aquel entonces, ¿verdad?, no como ahora, bueno, en algunas partes, pues, ¿verdad?, no en todas partes. Ahora los pueblos no obedecen la voz de los pastores. No. Si el pastor dice una orden, ¿verdad?, el pueblo no quiere obedecer. Eso también está malo. Aquí vemos un claro ejemplo de un pueblo obediente a su rey, un pueblo obediente a su pastor, un pueblo obediente, ¿verdad?, a la voz que él diga. Y había también un juramento, ¿verdad?, que no era contrario, pero tenemos que destacar la obediencia del pueblo. Y el pueblo había entrado al campo, había visto, ¿verdad?, la miel cómo corría por la superficie del campo, pero no se atrevían a comer la miel, porque temían el juramento, porque les caía maldición, porque toda palabra que sale de la boca de un pastor, de un ministro, aún de la tuya, así como lo digas, así va a ser hecho, porque Dios escucha esa palabra. Lo que pasa es que en veces muchos no creemos, pero si tú bendices a alguien, esa bendición le llega a aquella persona. Por eso es que es bueno que tú saludes: Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estás bendiciendo a la persona. Pero si tú le dices Dios lo maldiga, lo va a maldecir también.
Entonces aquí este pueblo había entrado en una maldición por la decisión, por una palabra del rey, y estaban con hambre, ¿verdad? Y no podían comer porque temían el juramento. Pero Jonatán, que era el hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en el panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados los ojos. Mire qué lindo. Primera parte, Jonatán no había escuchado el juramento de su padre, pero como era hijo de él, entraba aún en ese juramento. Imagínate que las decisiones que tú tomes, ¿verdad?, pueden ser buenas o malas, alcanzan aún hasta tus hijos, y tienes que cumplirlas. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al abrir nuestra boca, y mejor tenemos que bendecir y no maldecir. No tenemos y no nos vemos obligados a obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Tú puedes obligar, puedes decirle, tú puedes decirle al pueblo, hagamos ayuno, pero no obligarlo. Aquí Saúl, había obligado al pueblo que estuviera en ayuno, y aún lo había maldecido. Jonatán no había escuchado ese juramento, y él alargó la vara que andaba en su mano y probó, y le gustó aquella miel, y fueron aclarados sus ojos. Qué misterio más hermoso. Cuando fueron aclarados los ojos, fue que le dio entendimiento, le dio la dulzura. Cuando nosotros nos dirigimos por mandamiento de hombre, no tenemos aquella claridad, no tenemos aquella luz. Pero cuando viene el Espíritu Santo, la palabra es una miel. La palabra es una dulzura, es una delicia. Y cuando tú la pruebas, dice que como es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y entonces comienzas tú a ver las cosas con más claridad. Jonatán probó la verdadera palabra de Dios, la verdadera comida de Dios, y le fueron aclarados sus ojos, y logró ver las cosas con tanta claridad. Y oiga lo que dijo Jonatán: bendito sea el Señor. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó con un panal de miel, y la llevó a su boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho mayor estrago entre los filisteos. Oiga, el padre había turbado, y él estaba diciendo: si mi padre ha turbado al pueblo, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Entonces, respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de piel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, y no habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Esas son las decisiones que muchos de nosotros tomamos. Decisiones equivocadas. Y así, ¿verdad? El pueblo del Señor, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Había, ¿verdad? Desobedecieron al rey en cierto aspecto, pero era un mandamiento de hombre, era una obligación de hombre, no era una ordenanza de nuestro Padre Celestial. Por eso que decimos que tenemos que dirigirnos, ¿verdad?, por el Espíritu y no por la letra, porque la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Y qué bueno es el Señor, porque nosotros somos, ¿verdad?, ministros de un nuevo pacto. Así que el Señor quiere que tú y yo, ¿verdad?, vengamos. Le lo voy a leer allá en 2 de Corintios, bendito sea el Señor, capítulo 3, dice así. Oiga, ministros de un nuevo pacto. Dice: y tal confianza tenemos, 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que el Señor, ¿verdad?, quiere enseñarte de que nosotros nos dirijamos a través del Espíritu, no de la letra, porque esta palabra tiene doble filo.
Y esta palabra, ¿verdad? Si tomas esta palabra, pues puedes hacer caer en maldición también. Así como Saúl había hecho y puesto en maldición, ¿verdad? Al país por haber hecho un juramento, estaba haciendo, ¿verdad? Tomando la palabra, sí, porque había que ayunar, ¿verdad? Pero los había obligado. Y esto no es obligado. El querer y el hacer viene de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos obligar. Nosotros como pastores, como reyes, podemos decir, vamos a hacer tal cosa, vamos a ayunar. Y que venga el pueblo, no obligarlo. Tú no lo puedes obligar. Nadie puede ser nadie obligado. Tiene que hacerlo siempre, ¿verdad? Con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y mire qué lindo. Así que, ¿verdad? Jonatán estaba diciendo, ¿cómo ha turbado a todo el país? ¿Cuánto estrago más hubiéramos hecho a los filisteos si el pueblo hubiera comido? Claro, si hubiera estado con fuerza, pero como andaban debilitados, y aún si hubieran probado la miel, se les hubiera aclarado los ojos, hubieran tenido mayor claridad, mayor visión, porque ese ya es con el Espíritu. El Espíritu vivifica. Qué bueno es el Señor. Así que, ¿verdad? Hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Anlón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se alzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. Oiga, ¿a qué indujo Saúl con esa ordenanza? Ya tenía mucho hambre el pueblo. Y degollaron y ahí cometieron pecado porque comieron la carne con sangre. Y el Señor ha dicho que no comamos la carne con sangre. O sea que, como quien dice, ¿verdad? Hay que limpiarla de la sangre. Porque Dios nos ha dejado escrito en la palabra del Señor, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, que no comamos sangre. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, ¿verdad? Mira, ya en el 43, después de que, ¿verdad? Echaron suerte porque Saúl estaba haciendo valer su autoridad de pastor, de rey, y dijo, ¿verdad? ¿Quién había comido, verdad? Y él, ¿verdad? Echaron suerte y la suerte cayó en Jonatán. Sí, Dios no es mentiroso. Dios no puede, ¿verdad?, ocultar lo bueno ni lo malo que hayas hecho. Y sí, Jonatán, él no había escuchado ¿cómo se llama?, el juramento del Padre, y la suerte cayó en él. Y en el 43, entonces, Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir, dijo. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirá Jonatán. Era una palabra de un rey y era premiante. La palabra de un rey se cumple. La palabra de un pastor tiene poder y autoridad. Y tú y yo, si no obedecemos a un pastor, estamos desobedeciendo a Dios. Sea bueno, sea mal, en este caso, Saúl había juramentado, había hecho mal al pueblo. Lo había obligado, lo había puesto en apuros. Pero como era orden de un rey, aún hasta su hijo, ¿verdad?, llega esta orden y tenía que cumplirla. Así que vas a tener que morir. Pero mire lo bonito y el poderoso, ¿verdad?, de lo que hace Dios. El Dios, ¿verdad?, puso en el pueblo estas palabras. Y óigalo bien. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? ¿No será así? Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Oiga, el pueblo de Dios fue movido a misericordia por nuestro Padre Celestial. Le dio una gran lección a Saúl diciéndole, ¿verdad?, ¿cómo va a morir tu hijo? Que lo que tú habías dado era un mandamiento de hombre. Y Jonatán actuó y venció a los enemigos con la ayuda de Dios. Como queriendo decir, ¿por qué nos obligaste a hacer un juramento? Nos juramentaste que no comiéramos comida en ayuno. Mira, hermano, muchos de los hermanos hagan un montón de ayunos, No, mejor arrepentite. Dios no quiere holocausto ni sacrificio. Dios lo que quiere es una obediencia. Dios se lo dijo al mismo Saúl, porque él no se complace de los sacrificios, de los holocaustos. En este caso, no estoy diciendo que no hagan ayuno, cómo no, tienen que hacer los ayunos.
Pero cuando lo hagas tienes que hacerlo libremente, solamente tienes que dedicar a eso. No vas a estar en guerra peleando y ayunando, porque eso te debilita. Eres presa fácil para el enemigo. Pero Dios quiere, ¿verdad?, darte la victoria. Con poco o con mucho, Él te da la victoria, porque la victoria es de Jesús de Nazaret. Él es el que nos da la victoria. Si estás en algún problema, si estás en alguna iglesia y algún pastor te ha hecho jurar o te ha hecho hacer algo que no está agradable al Señor, pues simplemente no le hagas caso. Dios te va a respaldar. Porque el Señor, ¿verdad?, dice que Él nos libró de los mandamientos de hombres, sino que Él nos ha dado el mandamiento del Espíritu Santo. Porque el Espíritu vivifica, más la letra mata, o la letra mata y el Espíritu vivifica. Así que somos ministros de un nuevo pacto, ¿verdad? Y no del Espíritu, no de la letra, perdón, sino que del Espíritu. Así que vengamos en oración. Padre, gracias te damos en esta hermosa y bendecida mañana. Hemos aprendido por las decisiones malas de un pastor, de un ministro, de un rey, Señor, en el cual ponen apuros a su pueblo, Señor. Pero luego vienes tú, Señor, dándonos esa claridad a través de la dulzura de tu palabra. De comer verdaderamente esa palabra diariamente, como todas las mañanas comemos este pan del día, Señor, que tú me has puesto por misericordia a repartirlo por este medio, ¿verdad?, de comunicación, y todos aquellos que comen esta palabra, que sea una dulzura a su vida y que les abra los ojos, que les aclare para que vean con más claridad la palabra del Señor, que no se vean turbados, que no se vean cansados, que no entren en maldición, que no entren en juramento, que no entren en ningún apuro contigo, sino que estén libres para que puedan ver con más claridad lo que tú nos quieres enseñar. Así que ábrele los ojos, dale la miel de tu palabra a cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan ver con claridad, Señor, porque dice que tú eres la luz del mundo, lámpara esa es mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Esa miel es la palabra del Señor, la dulzura, lo que nos alumbra y aclara los ojos para que veamos con claridad espiritual todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano.